Hola, comenzamos con la unidad número 8, obesidad y lipidemias. Esta unidad se divide en 3 videos. Este es el primero de ellos. Aquí hablaremos acerca de obesidad, generalidades, diagnóstico, alteraciones asociadas. En el segundo video hablaremos de aspectos genéticos asociados a obesidad, así como causas genéticas. En el video número 3 hablaremos acerca de colesterol y dislipidemias. Muy bien, comenzamos. Hablaremos aquí en esta unidad tanto de obesidad en el adulto como obesidad en el niño, obesidad infantil. Actualmente estamos ante la generación XXXL. Tenemos una epidemia de obesidad a nivel mundial. Bien, comenzamos por la definición. La obesidad es una enfermedad metabólica compleja, clínicamente heterogénea, de etiología multifactorial, donde intervienen factores sociales, conductuales, ambientales y genéticos. La OMS define la obesidad como un exceso de masa grasa suficiente para incrementar el riesgo de morbilidad, afectación física, psicológica, social y sobre todo mayor mortalidad. También se le define a la obesidad como enfermedad crónica inflamatoria de bajo grado. Las determinaciones de composición corporal que permiten diagnosticar obesidad se dividen en métodos directos, indirectos y doblemente indirectos. Bien, los directos implican la disección del cuerpo post-mortem con la finalidad de cuantificar directamente el tejido adiposo en el cuerpo. Esto obviamente es solamente post-mortem. Y los indirectos, ya en el paciente vivo, incluyen el análisis de imágenes como el DEXA, hablaremos de él más adelante, la tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear y los rayos X. Bien, en cuanto a composición corporal, podemos utilizar dos modelos principales, el que utilizan dos compartimentos y el que utilizan múltiples compartimentos. Básicamente aquí nos habla de dos compartimentos, los divide en masa grasa y masa magra, o masa libre de tejido graso. El que posee múltiples compartimentos tenemos el de 4, que considera los componentes grasa, músculo, hueso y tejido residual, y al de 5 componentes, grasa, músculo, hueso, tejido residual y piel. El tejido residual hace referencia a las vísceras, tejido conectivo, vasos sanguíneos, etc. Bien, en el caso del modelo de dos compartimentos, los que lo manejan incluyen a la hidrodensitometría, que es un método para estimar la composición corporal, la cual implica el desplazamiento de líquido cuando la persona se sumerge, hablaremos de esto más adelante, y también a la bioimpedancia o la impedancia bioeléctrica. En el caso del modelo de múltiples compartimentos, tenemos aquí al DEXA, que es el que implica emisión dual de rayos X, y este es el método indirecto más utilizado en la práctica clínica y se utiliza como el gold standard para determinar la composición corporal. Por otra parte, la antropometría y la bioimpedancia son métodos doblemente indirectos que son los más utilizados para el cálculo de la composición corporal. Bien, la bioimpedancia es la medición de la resistencia que presenta un circuito, en este caso nuestro cuerpo, al paso de una corriente eléctrica que es de muy poca magnitud y se basa entonces en la cuantificación del desfase de la corriente eléctrica al atravesar nuestro cuerpo. Esto se logra debido a que la masa magra, la que es libre de grasa, y la masa grasa presentan diferentes resistencias a la corriente eléctrica y esto es tomando en cuenta sus diferencias en cuanto al contenido de agua y electrolitos, que por supuesto es mucho mayor para la masa magra que para el tejido graso. De esta forma, la bioimpedancia, las ecuaciones utilizadas consideran hasta un 73% de agua en la masa magra, sobre todo en el músculo, pero esto varía dependiendo del estado de hidratación de la persona y en realidad no es una constante, entonces esto genera ahí errores en la medición utilizando bioimpedancia. Por otra parte, las medidas antropométricas incluyen peso, talla, circunferencias y pliegues. Bien, entonces aquí destaca el índice de masa corporal como una medida de asociación entre el peso y la estatura y emerge como la medida estándar clínica
para evaluar el sobrepeso y la obesidad. El índice de masa corporal se afecta por la dinámica de crecimiento. Por esta razón no se puede utilizar en menores de edad como se hace en el caso de los adultos. Para niños y menores de edad, en su caso, se utilizan gráficas o curvas de crecimiento y así como del IMC en función de la edad y del sexo. Esto es en niños y menores de edad. Y sucede que existen dos criterios principales para el diagnóstico de obesidad y sobrepeso, así como el normopeso, que es el de la OMS, que utiliza un puntaje Z. El puntaje Z en estadística es la media de desviaciones estándar en relación al promedio, en este caso promedio del peso en los niños, y en el caso del CDC de Estados Unidos, se utiliza percentila del IMC para la edad y el sexo. Sucede que entre ambos indicadores existe una concordancia alta, calificada como considerable, que es de 0.73. Esto es medido en el coeficiente kappa. Valores arriba de 0.8 ya hablan de una concordancia elevada. Pero en realidad se ha visto que el criterio de la CDC para diagnosticar obesidad tiende a disminuir la prevalencia de la misma comparado con el de la OMS. Estos son los dos más utilizados. En el caso de la OMS, la definición de obesidad varía en relación a la edad, pero se considera como por arriba de 2 desviaciones estándar del promedio, y el sobrepeso va de +1 a +2 desviaciones estándar. En el caso de la CDC, la obesidad se define como arriba de una percentila 95 en el IMC para la edad y el sexo, y el sobrepeso arriba de la percentila 85 y por abajo de la percentila 95. Aquí vemos una figura que muestra el IMC para la edad. Esto se hace en relación al sexo, es para niñas. Esto aplica para edades de 5 a 19 años. Y aquí vemos el score Z. Esto es la clasificación de la OMS. Vemos aquí en el 0 el promedio en relación a la edad. Repito, ese es el IMC en el eje de las Y. Y aquí vemos dónde empieza arriba de una desviación estándar, lo cual ya se clasifica como sobrepeso, y por arriba de 2 desviaciones estándar, lo cual ya se clasifica como obesidad. Por abajo de -2 desviaciones estándar, ya son números negativos, hablamos de delgadez, y abajo de -3, delgadez severa. Este es un ejemplo de cómo se diagnostica la obesidad según la OMS en niños de 5 a 19 años. Bien, aquí vemos los puntos de corte utilizados para diagnosticar obesidad en niños y adolescentes según la OMS. De 0 a 2 años se utilizan curvas de peso de acuerdo a la edad, en la talla y el sexo. Entonces, aquí también se utilizan desviaciones estándar. Obesidad se define como arriba de +3 desviaciones estándar. De 3 a 4 años se utilizan curvas de peso de acuerdo a la talla y al sexo. También esto según la OMS. Obesidad arriba de +3 desviaciones estándar. Y de 5 a 9 años, que es la figura que vimos en la imagen pasada, aquí vemos que utiliza el IMC de acuerdo a la edad y el sexo, y la obesidad se define como arriba de +2 desviaciones estándar. Y ya de 10 a 19 años, también IMC de acuerdo a la edad y sexo, y obesidad se define como arriba de +2 desviaciones estándar. Bien, y para hacer el diagnóstico en niños y adolescentes de acuerdo a la CDC, dijimos que se utilizaban percentilas. Entonces el peso saludable va desde la percentila 5 hasta por debajo del 85. El sobrepeso va por la percentila 85 hasta por debajo del percentil 95. Y obesidad igual o mayor a la percentila 95. Recuerden que estas son percentilas el IMC en relación a la edad y el sexo. Y ahora sí, en los adultos se utiliza el índice de masa corporal. La fórmula es esta, peso en kilogramos sobre talla al cuadrado, en metros. Y tenemos aquí la clasificación de la OMS. El peso adecuado va de 18.5 a 24.9. El sobrepeso va de 25 a 29.9. Y obesidad a partir de un IMC de 30.
Este se divide en 3 grados, hasta 34.9 grado 1, de 35 a 39.9 grado 2, y arriba de 40 es grado 3. Estas clasificaciones se generaron, estas divisiones se generaron en relación a la presentación de complicaciones secundarias. Entonces, para el IMC arriba de 25 ya había una mayor presencia de complicaciones secundarias, y ya se definió sobrepeso, y arriba de 30 había la prevalencia mayor de complicaciones asociadas ya a obesidad. Por eso toman esos puntos de corte. Bien, en cuanto a factores contribuyentes a la obesidad infantil, tenemos una gran variedad de ellos. Este es en el caso de obesidad infantil. Comenzamos aquí en el centro con los comportamientos del niño. Tenemos aquí comportamientos sedentarios, ingesta dietética y actividad física. Por supuesto, esta es elevada y esta es disminuida. En la siguiente esfera tenemos los estilos de los padres y las características de la familia. Tenemos los alimentos disponibles en la casa, el estatus del peso de los padres, el patrón de actividad física de los padres, el conocimiento nutricional de los mismos, qué tanto se monitorean las horas de televisión, qué tanto se estimula la actividad física, la ingesta misma de los padres, y finalmente a otro nivel más lejano, más grande, tenemos la comunidad y los factores demográficos. Aquí tenemos factores que influyen en la obesidad infantil, como es la etnicidad, acceso a restaurantes, a comidas, tiendas de conveniencia, demandas del trabajo, demandas físicas, acceso a facilidades recreativas, estatus económico, programas en la escuela para alimentación y qué tan seguro es el barrio donde vive el niño en relación a la actividad física realizada fuera de casa. Todos estos factores contribuyen finalmente a la obesidad infantil. Y factores que influyen en el balance energético positivo, lo cual genera en forma crónica obesidad. Tenemos, por supuesto, un desbalance en el metabolismo, donde predomina la ingesta de alimentos y una menor actividad física. Entonces, las causas son, por supuesto, en cuanto a ingesta de alimentos, comer en exceso, factores socioculturales como amigos, falta de conocimiento nutricio, comer sin control, hambre, comer emocionalmente, falta de sueño y ciertos medicamentos. En cuanto al metabolismo y pérdida de energía, tenemos envejecimiento, factores epigenéticos, genéticos, neuroendocrinos, termogénesis prandial, esto es asociada al metabolismo de alimentos, problemas a nivel del músculo, características de la microbiota, tejido adiposo pardo y ciertos medicamentos. Todos estos generan una disminución en el metabolismo. Y en cuanto a actividad física, tenemos factores socioculturales, retos físicos, fatiga crónica, dolor muscular, articular, baja condición física, barreras emocionales, lugar de trabajo y también ciertos medicamentos asociados a inactividad física. Bien, aquí vemos cómo existe en realidad una interacción compleja, tanto de factores biológicos en la parte de abajo de la figura, como factores ambientales y sociales en la parte de arriba. Y aquí entre ambos se encuentra el escenario, el cual, repito, favorece una mayor ingesta de alimentos y un menor gasto de calorías o gasto energético. Tenemos en cuanto a factores biológicos una gran variedad, dijimos, como relojes internos, factores epigenéticos, genéticos, tejido adiposo pardo, factores endocrinos, microbiota, inflamación, etcétera, y factores ambientales, consumo de drogas, alimentación cultural, el acceso a videojuegos o teléfonos, medios electrónicos de comunicación, ambiente alimenticio, ambientes obesogénicos, si se les conoce, y ciertos factores culturales también asociados. Entonces, el balance entre estos, que favorece la ingesta de alimentos y disminución de la actividad física, es lo que se asocia con contribución a la obesidad. Bien, en cuanto a epidemiología, la prevalencia en adultos en el 2008 a nivel mundial fue de 11.7%, pero en América Latina fue del doble, más del doble, 23.4%. Y en los países más poblados de América Latina se reportó una prevalencia de 29.4 para Argentina, esto es de obesidad solamente, 19.5 para Brasil y 32.8 para México, más que Argentina y Brasil.
Y en el caso de los niños, definir aquí obesidad infantil como aquella en niños de 5 a 11 años, a nivel mundial fue de 4.2 en el 90 y de 6.7 en el 2010. En México, datos del ENSANUD de 2009, 2006, 2012 mostraron una prevalencia de obesidad infantil del 9% en el 2006, 14.6 en el 2009 y 14.6 en el 2012. En el municipio de Querétaro se observa una prevalencia de obesidad en escolares del 19%. Como ven, es por arriba del promedio de obesidad infantil a nivel nacional. En cuanto a epidemiología de la obesidad, la prevalencia de obesidad en niños en Estados Unidos, pero de origen mexicoamericano, es más alta que en niños caucásicos, no hispanos. Y de hecho, el que el niño sea de origen mexicoamericano ya es un factor de riesgo para ser obeso. Tiene una UR de 1.67, el hecho de ser mexicoamericano, con un intervalo de confianza, el 95% de 1.29 a 2.15. Y vemos aquí en esta tabla, estos son criterios de la CDC, las percentilas del IMC en relación a la edad. Aquí dividimos a los niños de 2 a 5 años y niños de 6 a 11 años. En cada grupo a su vez se dividen en mexicoamericanos y caucásicos no hispanos. Y vemos el porcentaje de niños mexicoamericanos por arriba de la percentila 97, 95 y 85. Este es los niveles más altos, arriba de la percentila 97. Tenemos aquí 11.9% de los niños mexicoamericanos por arriba de esta percentila versus 7.5 por arriba de esta percentila. Y de niños de 6 a 11 años, este porcentaje aumenta a 17.5, que es casi el doble de lo observado en caucásicos no hispanos, cerca del 9%. Entonces, esto ya nos habla aquí, aparte de factores ambientales y culturales, de un posible componente genético asociado a niños de origen mexicoamericano. Bien, aquí vemos complicaciones tradicionalmente asociadas a la obesidad, en este caso obesidad infantil. Partimos de las más cercanas a las más tardías o de aparición más crónica. Comenzamos con influencias en la pubertad, lo cual puede generar fertilidad disminuida, resistencia a la insulina, lo cual puede predisponer a diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemia, lo cual puede generar enfermedad cardiovascular, también favorecida por diabetes mellitus tipo 2, incremento en algunos tipos en el riesgo de algunos tipos de cáncer, alteraciones en la actividad, en la capacidad física, una carga mecánica incrementada, lo cual se asocia con apnea del sueño, dolores ortopédicos, tensiones ortopédicas, una baja autoestima, con sus subsecuentes problemas psicosociales, y por supuesto obesidad en el adulto. Esto a su vez genera todas estas complicaciones tardías también observadas en la obesidad en el adulto. Aquí vemos una tabla con el riesgo relativo de problemas de salud asociados a obesidad en países desarrollados. Y aquí se dividen el riesgo en muy aumentado, riesgo relativo arriba de 3, moderadamente aumentado de 2 a 3, y levemente aumentado de 1 a 2. Bien, en el grupo de muy aumentados tenemos diabetes, enfermedades de la vesícula biliar, hipertensión, dislipidemias, resistencia a la insulina, disnea y apnea del sueño. Los moderadamente aumentados, enfermedad coronaria, osteoartritis, sobre todo en rodillas, hiperuricemia y gota, que es la enfermedad clínica generada por la cristalización del ácido úrico en las articulaciones y también en tejidos blandos como el riñón. Y finalmente los levemente aumentados, con riesgo de 1 a 2, tenemos al cáncer, sobre todo mama en mujeres posmenopáusicas, endometrio, cáncer de colon, son los principales, trastornos de hormonas reproductivas, ovario poliquístico, alteraciones en la fertilidad, dolor de espalda, riesgo en la anestesia y aumento de efectos fetales inducidos por obesidad en la madre. En cuanto a enfermedades asociadas a la obesidad, dijimos diabetes mellitus tipo 2, estas son algunas referencias asociadas con esto.
enfermedades cardiovasculares, asma, apnea del sueño, problemas articulares, musculoesqueléticos, gastrointestinales, psicológicos y algunos tipos de cáncer. Se calcula que en México la obesidad y sus complicaciones consumen cerca del 20% del presupuesto total destinado a la salud. Se sabe también que una persona severamente obesa es propensa a morir hasta 8 o 10 años antes que una persona no obesa. Y algo muy importante aquí es que un niño obeso tiene hasta 85% de probabilidad de ser un adulto obeso. Entonces, eso perpetúa la enfermedad aquí en la población. Siguiendo con condiciones asociadas a la obesidad, tenemos un incremento en la generación de especies reactivas de oxígeno. Esto es debido a la presencia de citocinas inflamatorias derivadas de la acumulación de la inflamación del tejido adiposo, como son el TNF-alfa. También tenemos alteraciones debidas a una excesiva función mitocondrial y estrés del retículo endoplásmico. Esto se conoce como respuesta a proteínas no plegadas correctamente y esto se favorece por el cuadro de aumento en las especies reactivas de oxígeno. También la obesidad incrementa los niveles de cortisol debido a que incrementa la enzima 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 1 y esta enzima genera cortisol a partir de cortisona y se ha visto entonces que el cortisol se asocia con resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. La deprivación del sueño también está asociada a obesidad, ya que las horas de sueño promedio correlacionan en forma negativa con obesidad, tanto en niños como en adultos. El incremento en la fructosa, aquí tenemos el jarabe enriquecido, jarabe de maíz enriquecido en fructosa al 42%, lo cual es muy dulce, es equivalente a la sacarosa, el azúcar de mesa, y entonces el consumo de fructosa en alimentos industrializados se asocia con balance energético positivo, exceso en el almacenaje de grasa y resistencia a la insulina. En relación a la fructosa, hay modelos que explican el daño generado por la ingesta de la misma, repito, en alimentos industrializados. ¿Por qué? Porque es muy dulce, se utiliza para endulzar los alimentos. Y una vez que llega la fructosa a los hepatocitos, en el hígado genera una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, los cuales salen al citosol. Y aquí generan también problemas en el retículo endoplásmico, proteínas mal plegadas, esto genera estrés en el retículo endoplásmico, y el nivel de peroxisomas también induce un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Esto también asociado a la presencia de citocinas inflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1-beta, las cuales también inducen formación de especies reactivas de oxígeno a nivel intracelular, sobre todo en el hepatocito. Y esto es importante a nivel bioquímico porque la fructosa, al ser consumida en la dieta, se incorpora glucólisis que vemos aquí en la vía negra. Esto es glucólisis, las reacciones enzimáticas en citosol que generan 2 piruvatos a partir de una glucosa. Entonces, la fructosa que viene en la dieta se incorpora glucólisis en este paso de aquí, por abajo de esta enzima. Esta es la tercera enzima, se llama fosfofructosinasa 1, y sucede que esta enzima es muy importante para su regulación de la vía completa, de forma tal que si tenemos ya mucho piruvato y mucho ATP, esta enzima se apaga y ya no produce más piruvato. Pero la fructosa, al incorporarse glucólisis por abajo del paso tercero, o sea, abajo de esta enzima, se brinca este paso de regulación. Y entonces toda la fructosa consumida en la dieta se transforma en piruvato, los cuales se transforman en la mitocondria, en acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A se utiliza para síntesis de ácidos grasos en el citosol. Este exceso de acetilcoenzima A. De esta forma el exceso de carbohidratos se traduce en un exceso de grasas. Y estas grasas o triglicéridos se exportan del hígado, que es donde esto pasa principalmente, en forma de lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Y esos VLDLs llevan directamente esos triglicéridos a los adipocitos para su almacenaje. De esta forma, un exceso de fructosa, sobre todo en la dieta, se traduce en un exceso de grasas en los adipocitos.
Bien, en cuanto a condiciones asociadas a la obesidad, se sabe que el paciente obeso grado 2 posee un riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 hasta 40 veces más, sobre todo cuando la obesidad es de predominio central, grasa abdominal. De esta forma, un perímetro abdominal arriba de 102 centímetros incrementa el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 de 3 a 5 veces. Y también se ha visto que existe un incremento de 2.5 a 3 veces de hipertensión arterial en obesos menores de 55 años. Se ha visto también un incremento en la presión arterial en forma lineal, junto con el índice cintura-cadera, y esto es independiente de la edad y del índice de masa corporal. El riesgo relativo para hipertensión arterial en hombres con sobrepeso y obesidad es de 1.28 y 1.84 respectivamente. En el caso de mujeres, el riesgo relativo para hipertensión arterial es de 1.65 para sobrepeso y 2.42 para obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de diabetes mellitus con un UR de 1.57, este es el intervalo de confianza. El valor más bajo está por arriba de 1, lo cual es significativo, una P menor a 0.001. Por otra parte, la diabetes mellitus incrementa el riesgo para desarrollar obesidad, un UR de 1.4, también significativo. Y la obesidad aumenta el riesgo de ocurrencia de osteoartritis de cadera con un odds ratio de 2.0. La obesidad también aumenta el riesgo de enfermedad renal, en un riesgo relativo de 1.92 y 1.49 para mujeres y hombres, y progresión de la enfermedad renal. La obesidad también aumenta 4.6 veces el riesgo de enfermedad grasa hepática no alcohólica, o NAFLD por sus siglas en inglés, la cual posee una prevalencia en pacientes obesos del 30 al 100%. Esa es enfermedad grasa o filtración grasa del hígado de origen no alcohólico. Y se estima también que hasta 45% de los obesos presentan síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño o SAHOS. Esto comparado con el 2-4% de la población general adulta. Y por supuesto, el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño posee muchas complicaciones secundarias como son hipertensión, riesgo de infartos al miocardio, problemas vasculares cerebrales, etc. Bien, aquí vemos una tabla con los principales temas endocrinos asociados a obesidad. Aquí vemos el sistema endocrino. Por ejemplo, en el caso del páncreas tenemos hiperinsulinemia asociada a obesidad. Esto debido a resistencia a la insulina. En el tejido adiposo tenemos una producción elevada de leptina y descenso en adiponectina. La adiponectina es una hormona que se correlaciona directamente con la resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay, con la sensibilidad de la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, la adiponectina baja. Y si la adiponectina aumenta, disminuye la resistencia a la insulina y aumenta entonces la sensibilidad a la insulina. En hipófisis tenemos disminución de GH. En gónadas tenemos descenso de globulinas que unen esteroides, aumento de estradiol libre y testosterona libre. Estas son mujeres. Aumentan los andrógenos. En hombres pasa lo contrario. Tenemos descenso de globulina que une esteroides y una disminución de testosterona total y libre. La evidencia suprarrenal dijimos hay aumento de cortisol libre y cortisol en orina y en plasma. Esto puede estar normal, pero el libre aumenta. También se ha visto un aumento de cortisol en hígado asociado a obesidad, pero el plasmático puede estar normal. Y en cuanto a hormonas gastrointestinales, baja la grelina y hormonas tiroideas se ha asociado con un perfil en el cual incrementa la TSH y baja la T3 libre, asociados a obesidad. Bien, en cuanto a gónadas, en mujeres se asocia con menarca temprana y con síndrome de ovario poliquístico. Por otra parte, la menopausia se asocia con desarrollo de obesidad y numerosas consecuencias metabólicas adversas. La tasa de producción de testosterona, dihidrotestosterona y androstenediona incrementa en mujeres obesas. En hombres pasa lo contrario, baja la testosterona total y baja también la
en la amplitud de los pulsos de LDH y también puede haber un incremento en estrógenos inducidos por cambios en LDH y FSH. A nivel suprarrenal, en mujeres obesas, los niveles de cortisol libre en orina son más altos que en mujeres no obesas, pero no así en plasma. Y la administración de CRF, la hormona hipotalámica que induce liberación de ACTH en la hipófisis. Cuando se administra CRF, produce un incremento mayor de ACTH y cortisol en mujeres obesas, comparadas con mujeres no obesas. Entonces, esto nos habla de cierta hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces, este eje está hiperactivo. El incremento de cortisol también es mayor en mujeres obesas con síndrome de ovario poliquístico, comparadas con obesas sin síndrome de ovario poliquístico. La obesidad, habíamos mencionado, incrementa a la enzima 11-beta-hidroxidrogenasa tipo 1, la cual está en tejido adiposo subcutáneo, y esta enzima convierte cortisona en cortisol, y este cortisol genera efectos secundarios, por ejemplo, resistencia a la insulina, también asociados a este mecanismo. También se ha descrito una mayor producción hepática de cortisol en obesos, pero no, repito, hay incremento de cortisol en sangre. Esto debido a que el metabolismo hepático está alterado aquí para el cortisol. Entonces, no se sabe muy bien a ciencia cierta cuál es el efecto de este incremento hepático de cortisol. En cuanto a la insulina genera una señal a nivel hipotalámica de saciedad en el caso de la obesidad se encuentra elevada, lo cual nos habla de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina en el cerebro genera hiperfagia y se asocia con obesidad. El incremento en la insulina es característico de la obesidad. La secreción de insulina basal está elevada de 3 a 4 veces más en obesos comparados con controles no obesos. Entonces, esas células beta de los pacientes obesos están trabajando en marchas forzadas y esto se traduce en un mayor estado de estrés oxidativo para las células beta. Sucede que para que la obesidad y la resistencia a la insulina se asocien con diabetes mellitus tipo 2, la célula beta tiene que ser incapaz de compensar la disminución en la sensibilidad a la insulina. Cuando esto sucede, ya comienza a haber signos de diabetes mellitus tipo 2. Algo muy importante son los ácidos grasos libres en plasma. Estos vienen de los adipocitos y sucede que la insulina bloquea la lipólisis directamente en adipocitos. Por lo tanto, es resistencia a la insulina, disminución de la insulina, aumentan ácidos grasos libres en plasma, y esto se ha visto que correlacionan directamente con la resistencia a la insulina a nivel periférico. Se piensa que obstruyen la señalización de receptores de insulina a nivel de la membrana, en músculo y en adipocitos. También se ha visto que la grasa intraabdominal es más lipolítica que la subcutánea, y también es es menos sensible al efecto antilipolítico que les mencioné que posee la insulina. O sea, la insulina bloquea la lipólisis en adipocitos, pero menos en los intraabdominales, comparados, en los adipocitos que están ahí en el omen,to, comparados con la masa de adipocitos subcutánea. Esta es la visceral y esta es la subcutánea. Bien, en cuanto a alteraciones en la hipófisis, tenemos que en la obesidad la alteración más clara en el sistema hipotálamo hipofisiario se relaciona con disminución en la hormona del crecimiento. En niños y adultos a mayor índice de masa corporal, menor respuesta secretora de GH ante estímulos que normalmente la secretan. Por cada unidad se calcula incrementada en el IMC, baja 6% la secreción de hormona de crecimiento. La causa principal de esta alteración en la obesidad puede ser un problema hipotalámico, hipofisiario, una alteración en las señales periféricas que finalmente convergen en el sistema nervioso central. Se considera que la hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y la hipertrigliceridemia están relacionadas con la disminución de la GH en la obesidad, y esta es reversible. Si desaparece la obesidad, incrementa la
producción y los niveles de GH circulante. Y lo más probable es que esta alteración sea un efecto multifactorial. Bien, existen ciertos factores contribuyentes a la obesidad, entre ellos se ha descrito una etiología infecciosa y se ha demostrado aquí que ante la infección con un adenovirus llamado AD36 se observa una adiposidad incrementada en modelos animales. Estudios in vitro han demostrado adipogénesis en líneas de depósitos humanos infectadas con este virus, así como niveles más elevados de obesidad correlacionan con anticuerpos a este mismo virus, AD36. A nivel de microbiota intestinal se ha demostrado la predominancia de ciertas cepas de colonias bacterianas en relación con niveles más elevados de obesidad en modelos animales, y esto se ha asociado también con evidencia en humanos. Entonces, estas teorías se asocian a obesidad y microbiota en relación al uso de energía por parte de la flora de los alimentos ingeridos, la fermentación bacteriana y la generación de ácidos grasos libres, sobre todo de cadena corta, ahí en el intestino. Bien, el estrés crónico se sabe que modifica el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y esto altera el metabolismo del cortisol. El estrés crónico se genera por múltiples causas, como son deprivación de sueño, desnutrición, depresión, pobreza, etc. Y estos factores se relacionan con un incremento en el riesgo de obesidad, también en el periodo prenatal. Medicamentos, algunos medicamentos, especialmente antipsicóticos, generan inducción del apetito y aumento del peso. También se ha visto que el uso de glucocorticoides, antidepresivos, anticomiciales, fármacos utilizados para las convulsiones, anticonceptivos orales, insulina, secretagogos de insulina, los que inducen la secreción de insulina, antihipertensivos como propanolol, nifedipino, clonidina y algunos agentes quimioterapéuticos utilizados en contra del cáncer. Todo esto se han asociado con aumento de peso. También se piensa que ciertos medicamentos ejercen una compleja interacción con la disrupción del hambre, efectos metabólicos y otros mecanismos desconocidos. Bien, en cuanto a condiciones endocrinas, se piensa que alteraciones de este tipo explican en un 2-3% de los casos de obesidad. Sobre todo se asocia aquí el síndrome de Cushing, insulinomas, tumoraciones que producen insulina en el páncreas, alteraciones hipotalámicas generadas por cirugías o radiación, o también tumoraciones como craneofaringiomas. En cuanto a factores prenatales, se ha comprobado que el estrés antenatal o la insuficiencia placentaria pueden alterar la función pancreática y la sensibilidad de la insulina. Y estos defectos pueden persistir en la etapa adulta, ya postnatal, incrementando el riesgo de condiciones asociadas con obesidad o síndrome metabólico. Se ha visto también que la desnutrición materna en los 2 primeros trimestres del embarazo está fuertemente asociada con el control de peso y con un incremento en la obesidad de niños. Esto puede ser debido a anormalidades funcionales endócrinas causadas por la restricción de nutrientes y la alteración de la homeostasis insulina-glucosa. La diabetes gestacional genera también una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en la descendencia. Los niveles elevados de insulina en el líquido amniótico en el tercer trimestre se han asociado también con obesidad infantil, resistencia a la insulina e hipertensión. Y también el tabaquismo materno durante el embarazo, la falta de lactancia materna y una madre obesa antes y durante el embarazo se han asociado con un mayor riesgo de obesidad infantil. Aquí también hay mecanismos epigenéticos involucrados. Hablaremos de esto más adelante, en el segundo video. Bien, aquí vemos una tabla que muestra que la obesidad puede ser producto de alteraciones endocrinas. Dijimos el síndrome de Cushing es de los principales. Hay una adiposidad central incrementada, resistencia a la insulina asociadas aquí al exceso de cortisol. El hipotiroidismo también genera una disminución del metabolismo, entonces esto puede favorecer un balance calórico positivo. La deficiencia de hormona de crecimiento también puede incrementar adiposidad central, porque la GH también induce lipólisis
en adipocitos. Entonces, diferencia GH se asocia con obesidad, adiposidad central incrementada. Insulinomas, también un exceso de insulina puede asociarse con obesidad, y otros problemas más raros como alteraciones hipotalámicas o otro tipo de alteraciones hormonales como pseudo hipoparatiroidismo. Bien, damos por terminado entonces este primer video. Muchas gracias por su atención. Y a continuación, en el siguiente video, hablaremos acerca de aspectos genéticos y predisposición a la obesidad. Muchas gracias por su atención.